a tus hijos y bendecimos sus vidas, sus familias, y bendecimos este tiempo que nos ponemos a tus pies para aprender de uno y del otro. Bendigas también a los estudiantes que van a estar exponiendo el libro que les toca. Dale, Señor, esa habilidad de lo que han estudiado, que puedan ayudarnos a nosotros a hacer entender y también comprender, y que crezcamos así en amor y crezcamos en la palabra hasta la plenitud de Cristo Jesús. Así iniciamos orándote y pidiéndote la dirección de tu Espíritu Santo, tu sabiduría. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Muy bien. Amén. ¿A quién le toca entonces exponer? ¿En qué nos hemos quedado? Filipenses, ya lo hemos hecho todavía. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Vamos, primera de Tesalonicenses. ¿A quién le toca? Muy buenas noches, hermana querida. Mi pastor. Leoncio, ¿no? Sí, sí. Adelante, Afirma. Leoncio. Adelante, adelante. Muy bien. Acá lo tenía para colgar mi celular. Bueno, ¿sí me ven ahí? Mi hermano León, el león de la cumbia. Ahí está. Buenas noches. ¿Sí me ven? Sí. ¿Me escuchan? Te vemos, te vemos. Muy bien. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. A mí me toca exponer sobre Primera de Tesalonicenses, ¿no? Vamos a narrar un poco la historia. La ciudad de Tesalónica adopta este nombre en honor a la esposa de Casandro de Macedonia, quien fue la hermanastra de Alejandro Magno. La ubicación de Tesalónica es al norte de Atenas y al oeste de Filipos, ¿no? Tesalónica servía como los cuarteles generales de la actividad política y comercial de Macedonia y llegó a ser conocida como la madre de toda Macedonia. Esta ciudad en los tiempos del apóstol Pablo fue una colonia del Imperio Romano, tenía una población de más de 200.000 personas. Después que Pablo y Bernabé se separan al finalizar el primer viaje, Pablo inicia su segundo viaje misionero. Abandonando Antioquía, llevó a Silas con él y durante el viaje pasó por Listra y Derbe, donde recluta a Timoteo, un joven griego que por las costumbres judías lo circuncidó. En este viaje el Espíritu Santo no le permitió ir al sur, entonces él intentó subir hacia Betania, pero tampoco se lo permitió. Así que como no pudo ir ni al norte ni al sur, tomó la decisión de viajar por el oeste, llegando a Troas, donde esperó recibir instrucciones. En esa noche recibió una visión de un varón macedonio y viajó hacia Filipos y encontró a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad. Pablo le enseñó sobre el Señor Jesús junto a otros de la ciudad y se convirtieron, fundando una iglesia en Filipos, ¿no? Después Pablo fue a Tesalónica, según narra en Hechos 17, ¿no? Y se quedó allí los 3 días de reposo. Estuvo en la ciudad menos de un mes, pero en el poco tiempo fue tal el impacto evangelístico de su labor misionera que multitudes vinieron a Cristo. Y aunque fue un corto periodo, tuvo mucha oposición de los propios judíos y griegos, estableció la iglesia local, enseñando con denuedo las doctrinas de la fe cristiana a los nuevos creyentes, como la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Temas principales de este libro. Disturbios y oposiciones encontró que le obligaron a dejarlos antes de lo que él hubiera deseado. Él hubiera querido quedarse más tiempo, pero no lo pudo completar, ¿no? Sin embargo, al enterarse de su progreso, decidió escribirles para elogiar su crecimiento en el Señor e instarlos a corregir algunos malentendidos. Pablo la consideraba como una iglesia modelo y lo mencionó en Primera de Tesalonicenses 1:7, ¿no? De esta manera habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Era una iglesia de muy buen testimonio para toda la región llamada hoy Grecia. También escribió del buen ejemplo de la iglesia como un ejemplo a los creyentes de Corintios, ¿no? El tema principal de la carta, bueno, ahí me están preguntando si no hice la diapositiva. Le comento, hermano, que mi trabajo es muy amplio para hacerlo en diapositivas, me va a faltar mucho tiempo.
pero si gusta yo le puedo convertir el PDF. Creo que el hermano me está preguntando, a ver, el hermano, no sé quién me preguntó, William. Le puedo compartir por PDF, hermano, para que lo tengan ahí. El tema principal de la carta, en la primera carta a los tesalonicenses, hace énfasis sobre el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Es su segunda venida, ¿no? Aclara que esta esperanza tiene que ir acompañada de una vida en santificación debido al paganismo religioso en Tesalónica que en ese entonces había, ¿no? Después de la muerte no se revive, decían ellos. Después de la muerte no hay encuentro. Entonces Pablo tuvo que batallar con eso de decirles que hay una segunda venida de Cristo y hay una resurrección después de muerte, ¿no? Un bosquejo de la carta en la que yo he podido hacer por el apóstol Pablo sería en 5 puntos. La primera, la actitud del cristiano hacia el retorno de Cristo, del capítulo 1, esperar y servir, ¿no? El premio del cristianismo en el retorno de Cristo, capítulo 2. La vida cristiana y el retorno de Cristo, capítulo 3 y 4. La muerte del cristiano y el retorno de Cristo, capítulo 4, ¿no? Y en la página 3, pastor, ya estoy. Y en el punto 5, las acciones del cristiano a la luz del retorno de Cristo. Eso está en el capítulo 5. Ahí observamos que hay 22 mandamientos específicos para los cristianos a partir del versículo 11. La segunda parte del estudio que hice del libro es análisis y estrategia misionera, mensaje misionero y trabajo de seguimiento, ¿no? La estrategia misionera de Pablo está en el capítulo 3. Dice, para llegar el apóstol Pablo a esta ciudad, sucedieron distintos eventos, pero es de reconocer que detrás de cada uno de estas circunstancias se encuentra la soberanía de Dios. Se podía decir que el apóstol no tenía en mente llegar al continente europeo. No fue su primera intención. Luego de su primer viaje misionero, él plantó su dirección con destino a Asia Menor. Uy, se fue la luz. Sí, Hola. Y ahora sí, ya. Sí, sí. Sigue, Leoncio. Si la puedes resumir más que leer, por favor. Se fue Leoncio, creo. Se fue la luz. Como el Dios que él seguía le empieza a cerrar las puertas, ¿no? Él quería ir al norte, al sur, y no lo dejaba. A las que Pablo quería entrar, no pudo entrar, para que finalmente Pablo tuviera la visión de Macedonia, como narra Hechos 16, lo que ocasionó que la evangelización llegara a Europa, y también que el apóstol Pablo escribiera sus cartas. Esto permite entender que por sobre todo viaje misionero o estrategia misionera, Que por Señor, cierto debe ser. está la voluntad y dirección de Dios. Sobre todo nuestros planes misioneros y evangelísticos, como en el de Pablo, está la voluntad de Dios, a donde Él le place guiarnos. Nosotros como sus siervos debemos obedecer y permitirnos ser guiados por Él. El ministerio de Pablo en la ciudad de los tesalonicenses continúa con lo que él solía hacer en las demás ciudades, de primeramente ir a los judíos, luego predicar a los gentiles. La predicación que Pablo hace aquí es asistir por 3 sábados a la sinagoga local como era la costumbre y llevar un mensaje que Jesús es el Mesías, haciendo énfasis en la resurrección y la salvación para todo aquel que se rinde ante Dios, así como muchos gentiles llegan a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. El mensaje básico de Pablo que está en el capítulo 4, ¿no? Presenta esta carta a la iglesia tesalónica es el siguiente, dice, como primer punto podemos ver el compartir el gozo y agradecimiento del apóstol hacia nuestro Creador, incluso a través de las distintas persecuciones que estos podrían padecer. En el segundo lugar se ve que Pablo también a través de esta carta responde a algunas de las críticas que surgieron en Tesalónica cuando él no se encontraba en esta ciudad. Y por último se encuentra el punto del regreso o segunda venida de nuestro Señor Jesús.
Pablo trae ante la iglesia algunos puntos escatológicos bastante puntuales para que los creyentes de esta iglesia pudieran comprender qué es lo que pasaría con los creyentes que mueren antes que el Señor Jesucristo regrese y qué acontecería con los creyentes que dejan de esforzarse y ya no trabajan estando ociosos solamente esperando el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. El trabajo de seguimiento de Pablo en el capítulo 5. Dentro de la misma carta a los tesalonicenses, Pablo menciona en más de una ocasión el deseo en su corazón de volver a estar presente juntamente con ellos. Hermanos, dice, privados por el momento de vuestra vista, no de vuestro afecto. Quisimos ardientemente volver a verlo cuanto antes. Pretendimos ir, al menos yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás no lo estorbó. Eso se puede ver en 1 Tesalonicenses 3:17, ¿no? También cuando el apóstol Pablo hace mención diciendo que él pretendió ir una y otra vez, se puede notar el amor que Pablo tenía a la iglesia de Tesalónica. Sin embargo, Pablo también menciona que fue impedido por Satanás. Nos muestra de manera que Satanás estorbaba siempre a Pablo de cumplir su misión, ¿no? El capítulo 3 de esta carta envía a Timoteo a visitar la iglesia para animarlos, exhortarlos y confirmar su fe a pesar de que estén pasando algunas tribulaciones. Pablo tuvo que quedarse en Atenas mientras que Timoteo visitaba la iglesia de los tesalonicenses. E incluso cuando Timoteo regresa de esta ciudad, el deseo de Pablo no menguó, sino que continuaba anhelando visitar esta misión, ¿no? El amor de Pablo hacia la misión le llenaba su corazón. Por tal motivo, intentó visitarlos a las iglesias que habría sin dejarla desamparada. Iglesia que habría, él intentaba visitarlos, ¿no? Para supervisarlas, se podría decir espiritualmente. Además, podemos ver que Pablo pudo escribir incluso un libro más como en la segunda carta de las tesalonicenses. No solamente se quedó con uno, sino con otro segundo libro. Otros datos que podemos considerar es que la fecha de escritura de los tesalonicenses es una de las más seguras en torno a los textos paulinos. Fue escrita cuando Pablo estaba en Corinto y fue arrestado y traído delante de Galio, el procónsul de Acaya. Todo indica que Galio asumió su cargo al inicio del verano del 51. Eso es más o menos una fecha. Y mi conclusión personal es que en esta primera carta o epístola de Tesalonicenses nos describe una enseñanza y manual importante que Pablo anhelaba para una iglesia. Además, instruye una enseñanza de sus viajes misioneros. Destaca el arduo trabajo de Pablo en ayudar a la nueva iglesia y los nuevos creyentes de cómo deben prepararse para la venida del Señor Jesús, aunque se levanten adversidades, conflictos y persecuciones. El apóstol Pablo siempre reflejaba una imagen pastoral muy responsable y amorosa que tenía para los nuevos creyentes, algo que con su carácter duro, si ustedes recuerdan la vida de Pablo, antes de Jesús era un hombre duro y recto, pero ahora era comprensible y amoroso, ¿no? Cuidaba continuamente para estar siempre irreprensible hacia muchos esfuerzos para predicar el evangelio. Podemos sentir a través de las escrituras el gran cariño de Pablo hacia la iglesia tesalónica, que siendo una iglesia de gentiles, ojo, siendo una iglesia de gentiles, no descartó en presentarles el evangelio de Jesucristo. E incluso después de dejar la iglesia, siguió preocupado por su crecimiento espiritual. Aunque trató de ir a visitarlo reiteradas veces, no pudo, como ustedes ya saben, ¿no? Excepto que Timoteo le trajo buenas noticias al visitar. Al hacerlo, dejó los principios morales y espirituales para ayudar a vivir de la forma que podemos agradar a Dios, reflexionando continuamente en sus actos de vida, motivándolos a colaborar en las cosas del reino, ¿no? Pablo estaba poniendo un ejemplo de una iglesia gentil como modelo ante las demás iglesias, pero para que se preparen en santidad para recibir a Jesús en su segunda venida. Nosotros, esto es lo que yo lo comparo a Tesalónica, que nosotros en este momento, en el 2021, la iglesia de hoy, representamos a Tesalónica. Por eso que tenemos que vigilar y purificarnos en santidad para la segunda venida de Jesús, que está cerca. Si sucediera en este tiempo, nos iremos como una novia ataviada y pura. Si Cristo viene ahora, nosotros hemos sido gentiles, adoptados por la sangre de Jesús, que al aceptarlo nos ha hecho hijos de Dios. Ya no un pueblo gentil, sino un pueblo santo. Nosotros los cristianos tenemos que ser ejemplos de una buena iglesia personal ante el mundo
que nuestros frutos espirituales alumbren el camino de los perdidos. Nosotros tenemos que ser esa luz, como Cristo es la luz de nosotros. Y los que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, tenemos que convencerlos con nuestra predicación de vida personal, ¿no? A pesar de las oposiciones de Satanás, avancemos a la meta, al llamamiento supremo. Si nos vamos de este mundo, resucitaremos con Cristo por el poder de Dios. El mismo Espíritu Santo que estuvo con Pablo está con nosotros y nos da testimonio de la verdadera palabra de Dios y nos convencerá de pecado para prepararnos como ejemplo de iglesia, como lo fue Tesalónica. Así que, hermanos, sintamos la responsabilidad que tuvo Pablo al evangelizar a personas, no los dejemos abandonados y preparémonos como la Tesalónica que se preparó en ese entonces. Eso es todo. Buenas noches, hermano pastor. Gracias, Leoncio. Interesante, ¿no? Y yo siempre hago dos preguntas, no sé si se han dado cuenta los que han expuesto anterior. Una de ellas es a voto de conciencia. En esta tarea, ¿has leído Primera de Tesalonicenses por lo menos todo? Leoncio. ¿O simplemente has investigado, has recogido datos, más has leído otros datos antes de leer todos los capítulos? Bueno, ya la Biblia lo vengo leyendo más de 10 veces. Se podría decir hasta 20 veces. Pero Tesalonicenses le he vuelto a leer ya. Para este trabajo lo tuve que leer como 5 veces exclusivamente. Ya, y muy bien. También en el internet, ¿no? También. Interesante, ¿no? La segunda pregunta, hablaste de disturbios, adversidades, conflictos, y ¿a qué se refiere esos disturbios, adversidades, conflictos? ¿Qué adversidades, qué conflictos estaba pasando la iglesia de Tesalónica? ¿Y por qué moría la gente ahí? Y se preocupaban, ¿no? Que estaban muriendo mucha gente. Si te has dado cuenta, es porque la iglesia en Tesalónica estaba siendo perseguida, ¿ya? Y muchos de ellos, por ser perseguidos, morían, ¿no? Por su fe en Cristo. Y ahora su pregunta de ellos era, ¿qué es de los que mueren en Cristo, no? Y Pablo va a responder a esas preguntas. Precioso. Ya. A ver, yo les voy a mandar el PowerPoint que tengo, pero ¿dónde he dejado mi Biblia esta vez? Ya. Tengo otra Biblia acá. A ver. Vamos a Primera Tesalonicenses, vamos a mirar algunos versículos preciosos primeramente, ¿ya? Primera de Tesalonicenses es una iglesia en medio de la persecución que podemos imitar la fe de esta iglesia, y creo que la iglesia cuando es perseguida, cuando pasa dificultades, crece más pura, más santa, y esa es la iglesia que se había levantado allá en Tesalónica, ¿no? Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo hablan de tu iglesia? ¿Cómo hablan de la iglesia de Tesalónica? 1:9 dice, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida de ustedes que nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Era una iglesia idólatra, no era iglesia todavía antes de, ¿no? Eran idólatras de esa ciudad, pero cómo dejan a los ídolos, se convierten al Dios vivo. Wow, ¿no? Y eso es un arduo trabajo hoy en día, ¿no? Hay tantos
ídolos en este tiempo, de fútbol, ¿no? A ver, admitir. Oh, espera un ratito, hay alguien que está queriendo entrar. Vamos a poner acá que entren sin... Hola, pastor. Sí. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Pastor, ¿me copia? Sí, les copiamos. Ya. Sí, querían hablar, hablen nomás. A ver, ¿quién era? ¿Leoncio? ¿O quién? Ya, Está con el micrófono apagado, hermano Leoncio. ya, Carlos Enrique, ¿no? Yo no Muy estoy bien. acá en mi casa ahorita. Ya. Como le digo, el tema también que causaba en el revuelo era sobre la segunda venida de Cristo, ¿no? E incluso antes de eso, creo, si más no recuerdo, fue también el problema en el que a ellos los creyeron, creo, como dioses, ¿no? Entonces, hubo muchos enemigos por parte de Pablo que vinieron en contra, ¿no? A atacarlo, a incitar a la gente para que los puedan parar esa evangelización que ellos estaban hablando, ¿no? Sobre conducirse en una vida tranquila, sobre conducirse en una vida en santidad y sobre prepararse para la venida del Mesías. Ya, gracias. Entonces estamos en capítulo 1, versículo 9, cómo se trasladan de adorar a ídolos a servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo al Hijo de Dios Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿No? Esto es muy, muy interesante que tengamos en claro. Muy bien. A ver, vamos ahí. Hay mucho para hablar, pero vamos al capítulo 5 ya. Ya, esto me encanta. El primer de Tesalonicenses, el capítulo 4 también habla, ¿no? De la esperanza de la resurrección. Ya, eso es muy interesante. Podemos ver también Apocalipsis. Pero capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Hay una canción, ¿no? Yo no soy cantante, pero me gusta esta canción. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está, Cecitar lo sabe, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? A ver, ¿quién quiere participar? Según estos 3 versículos, ¿ya? ¿Qué dice? A ver, Jacqueline Ceballos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Según 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 16, 17, ¿no? Y hasta el 18. Ahora de dónde hablo, de acá. Pastor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Según Tesalonicenses, primera, ¿no? 5 del capítulo 5, 16, 17. Estar siempre gozosos, orando sin cesar y dando gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Que nosotros ¿Y cómo están? ¿Cómo están? ¿Tan gozosos, tan alegres, tan felices? Amén, gloria a Dios. Un cristiano no debe ser aburrido, ¿ah? No debe estar serio todo ahí. No, Jesús Hermano era César, alegre.
Ya, Hay que sí hay prendan darle sus cámaras para tomarle una foto a ver si están alegres. Ahí está, muy bien. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Den gracias por todo, ¿no? A veces no damos gracias por todo. Somos mal agradecidos. Hay que agradecer a Dios, ¿no? Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias, todo, ¿no? En Muy todo. bien. Claro, pues yo estaba dando gracias hace rato porque no había luz. Y ahora ya tenemos luz. Cuando das gracias, tan rápido aparece la luz. Ya. ¿Alguna pregunta de Primera Tesalonicenses? ¿Alguien tiene? Ya. Si me pregunta del capítulo 4, ahí está claro el rapto, el arrebatamiento, la resurrección, ¿no? Y qué lindo. Y eso lo podemos relacionar con capítulo 4 de Apocalipsis, ¿no? Ni bien toca la trompeta, Dios desciende hasta en el aire, hasta ¿no? Los muertos en Cristo resucitan primero, se encuentran en el aire, y nosotros, después de la resurrección, nosotros los que estamos vivos, si el Señor viene, en un abrir y un cerrar de ojos, vamos a ser transformados. Vamos juntamente con Él a celebrar las bodas del Cordero, ¿no? Y allá en el cielo estaremos por 7 años disfrutando con Cristo Jesús. Amén. Arriba será el tribunal de Cristo, mientras aquí en la tierra se quedan por 7 años los incrédulos, los no creyentes, y ahí estoy ampliando un poquito ya de Apocalipsis, ¿no? Pero se quedan aquí 3 años y medio de paz y de 3 años de gran tribulación. De gran tribulación. Y después de esto viene recién la segunda venida de Jesús, y Jesús desciende, ¿no? Con sus santos ángeles y su iglesia para reinar en el milenio acá y juzgar a los incrédulos, ¿no? Bien, vamos a ver después eso. Ese es Primera Tesalonicenses 4, ¿no? Capítulo 4. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna. Pasamos a Segunda Tesalonicenses. ¿A quién le ha tocado? ¿Quién dice yo? A mí, pastor, me tocó. Vamos, Pablito Lezameta. Adelante. ¿Tienes algún PowerPoint o algo? Pastor, No lo realicé en Word nomás, pastor, un resumen. Ah, ya. Solo voy a compartir, pastor. Ya. Ya. Hermano, buenas noches. Le saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a continuar hablando del libro de Segunda de Tesalonicenses, ¿no? Vamos a comenzar primero con el método crítico, ¿no? ¿Quién escribió el libro? ¿No? Fue, como todos sabemos, fue el apóstol Pablo quien escribió a finales del 51 y a principios de los años 52 después de Cristo. ¿Y para quién fue escrito este libro de Segunda de Tesalonicenses? Pablo lo escribió a los creyentes de Tesalónica, ¿no? Quienes necesitaban una mayor dosis de consejo, ¿no? Estaban muy desesperados, ¿no? Y Pablo envió esta palabra, ¿no? De consejo para la iglesia de Tesalónica. ¿Y por quién fue escrito? Fue por Pablo, ¿no? Esta epístola, como ustedes saben, podemos observar en la Biblia, consta de 3 capítulos, ¿no? Y 48 versículos, y tiene 18 versículos que son apologéticos, ¿no? El método histórico
¿no? ¿Cuál fue el trasfondo histórico de este libro, ¿no? ¿No? ¿Para qué fue escrito? Esta carta fue enviada, fue escrita, ¿no? Desde Corinto, unos pocos meses después de ser enviado la primera carta, ¿no? De los tesalonicenses. Algunos malos entendimientos, ¿no? Con respecto a la primera carta y ciertas palabras de Pablo con respecto a la tribulación, porque ellos creían que la segunda venida de Cristo era eminente, ¿no? Este libro es una epístola y cuándo fue fundada, ¿no? ¿Cómo fue fundada este libro, ¿no? ¿Fruto de qué? ¿No? Fruto del Pentecostés, ¿no? Y quiénes conformaban, ¿no? Esta iglesia, ¿no? de Tesalónica, ¿no? Fueron judíos y gentiles. También, ¿no? Podemos ver en el método histórico fuerzas y debilidades de esta iglesia, ¿no? La fuerza enseñada por Pablo, ¿no? Pero creían que estaba en el día del Señor. Ahora, ¿cuál fue el método literario, no? ¿Qué género fue esta literatura de este libro? ¿No? Esto es una epístola, como todos ustedes lo saben, ¿no? Y también vamos a ver el método panorámico, ¿no? De este libro. ¿Cuál fue la idea principal de este libro? ¿Cuál es la parte más importante? ¿Por qué fue escrito este libro? Una de las partes más importantes por qué fue escrito este libro es, número uno, la segunda venida de Cristo, ¿no? Y número dos, por el mal entendimiento, ¿no? Que en ese entonces. Ahora, si nosotros observamos en estos tres versículos, ¿no? Uno de los versículos claves, ¿no? Se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, que lo voy a dar lectura. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el Espíritu, ni por la palabra, ni por carta, como si fuera nuestro en sentido que el día del Señor está cerca, ¿no? Ese es uno de los, este es el versículo más importante de 2 de Tesalonicenses, ¿no? Ahora, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué fue escrito esta carta? Pablo, siguiendo, ¿no? La primera carta que había escrito, alienta a los cristianos de Tesalónica a soportar la persecución, ¿no? Como el pastor David te estaba mencionando hace unos instantes, ¿no? Soportar la persecución, anima a los hermanos de Tesalónica. Y muchos cristianos se encontraban totalmente confundidos en ese momento con respecto al regreso de Jesús. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo, hermanos. En el capítulo 1, ¿no? Analizando ya lo que es la Biblia, ¿no? En el capítulo 1, Pablo ofrece una esperanza a pesar de la persecución y realiza una oración de gracia por la fe y el amor a la perseverar a la iglesia de Tesalónica, hermanos. Ellos se enteraron que sus vecinos griegos y también los judíos han intensificado esa persecución, ¿no? A estos cristianos, porque era una minoría religiosa, ¿no? Que se enfrentaba a una opresión bien fuerte. Pablo se encontraba muy preocupado, ¿no? ¿Por qué se encontraba Pablo bien preocupado? Porque Pablo pensaba que ellos dejarían de seguir a Jesús por la opresión que tenían, ¿no? Esa era la peor cosa que estaba pasando Pablo, ¿no? Pablo pensaba que la iglesia ya dejaría de seguir a Jesucristo. Por lo tanto, ¿no? En el mismo capítulo, Pablo les recuerda, ¿no? Cómo hizo la primera carta, ¿no? Que su sufrimiento y su participación a estar asociados al reino de Dios es una manera de participar, ¿no? En el reino de Dios. Jesús fue coronado por su sufrimiento en la cruz, hermanos. Así que aquel seguidor de Jesucristo muestra su victoria a través de la no violencia y la perseverancia y la paciencia de Jesús. ¿Qué más recuerda en este versículo Pablo, ¿no? Pablo también les recuerda que esto no durará para siempre, ¿no? Cuando Jesús regrese, Él aplicará justicia sobre aquellos que le han oprimido y derramó su sangre inocente. Y su castigo, ¿no? Será
la exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No, como vemos, Pablo aquí no especula aquellos que rechazan a Jesús, excepto que a lo largo de sus vidas no quisieron tener nada con Jesús. Y al final van a obtener lo que desean ser distanciados de una relación de su creador, ¿no? Y para Pablo, esta es la peor de las tragedias, ¿no? El cierre de esta idea, orando para que Dios use el cambio de carácter dentro de ellos, de modo que sus vidas, ¿no?, honren en el nombre de Jesús. En conclusión, ¿no?, haciendo una pequeña aplicación a todo este primer versículo, ¿qué es lo que nos quiere hablar en este primer capítulo, Pablo? Pablo anima a los cristianos, hermanos, que sufren persecución, a perseverar en medio de las dificultades que estaba pasando la iglesia de Tesalónica, hermanos. Vayamos a ver el capítulo 2. En el capítulo 2, Pablo pasa a tratar el regreso del Señor, que será precedida por una gran apostasía, como el pastor David estaba comentando, ¿no? Y por la aparición de anticristos, ¿no? Y al final del capítulo, Pablo ora para que Dios les anime y les fortalezca los corazones para seguir haciendo el bien. Si nosotros nos damos cuenta en estos 3 capítulos, ¿no?, que voy a tratar, Pablo siempre realiza una oración, ¿no?, de ánimo, de fortalecimiento a los hermanos de Tesalónica, ¿no? Que la palabra de Dios sea glorificada. Ahora, en el capítulo 3, que este es el último capítulo porque consta de 3 capítulos, ¿qué es lo que le anima a Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿no? A orar para la propagación y difundir el evangelio y por su protección. No, al final Pablo afronta a algunos perezosos, ¿no?, de la iglesia, y les exhorta a poner a trabajar, a poder evangelizar. Resumiendo todos esos 2 capítulos, ¿no? Haciendo una pequeña aplicación, ¿qué es lo que nos quiere hablar estos 2 capítulos, ¿no? Confrontar a los falsos rumores, ¿no? Pablo está explicando estos falsos rumores que se anunciaba que en estos últimos tiempos ya había pasado. Estos capítulos 2 y 3 revela que deben de ocurrir ciertas cosas antes de la venida de Cristo, e insta a confiar fielmente que Dios cumplirá su plan redentor, hermanos. La iglesia es exhortada a tener paciencia y firmeza y a perseverar fielmente a su servicio hasta que Jesús regrese, hermanos. ¿No? Eso es lo que Pablo les insta, ¿no? Les exhorta a cada uno, a la iglesia de Tesalónica, a permanecer siempre firmes, ¿no?, hasta que Jesús regrese. Ese es todo el pequeño resumen, pastor, que, ¿no?, saqué del libro de Segunda de Tesalonicenses. Sí, estaba apagado mi micrófono. Ya. Bien, Pablito. Gracias, ¿no? 3 capítulos. Has tenido para releerlo y releerlo y releerlo, ¿verdad? ¿Lo has leído o no? Muy bien. Excelente, ya casi lo dijo todo. ¿Y algo para añadir? ¿O no hay para añadir? ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas veces lo has leído, Pablo, esa meta? No, pastor, no.
¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Como estudiantes nos enfocamos en investigar el destinatario, su contexto, y nos olvidamos de dar una lectura, por lo menos, mínimo, una lectura le hubiéramos dado, ¿no? Ya. Pastor, disculpe lo que... Cuando estaba investigando esta epístola o esta carta de Pablo, no, me impactó bastante ¿no? El versículo clave, 1, capítulo 2, versículo 1 y 2, donde Pablo corrige la idea errónea, ¿no? Que la segunda venida pensaban que había ocurrido y profetizaban, ¿no? Que ocurrirá una apostasía antes del regreso del Señor, ¿no? Y a la vez también anima a los santos de Tesalónica a permanecer siempre fieles, pastor, ¿no? Eso es lo que saqué el resumen de todo. Pablo anima a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Esa persecución que tenían. Ya. Y eso ha hecho que... Sí, pastor. Excelente, ¿no? Y por lo que el problema de esta iglesia era que ya Jesús viene, ¿no? Como hoy en día también hay algunas iglesias, ¿no? No, ya no estudies porque Cristo ya viene, ya estamos en el fin del mundo, no te vacunes porque esa es la marca de la bestia. Y entonces ya los llevan a la chacra, trabajen, que ya no estudien a los muchachos, ¿no? ¿Y para qué vas a postular a la universidad? Ya Cristo viene, más bien hay que dedicarnos a orar, a leer la Biblia, ¿no? Y hay grupos así, sin querer, aquí en Oxapama también hay así, y entonces ya no trabajan, ¿no? Entonces están esperando que el bono del gobierno o que Dios proveerá, ¿no? Y Dios provee, pero a aquellos que trabajan, ¿no? Aquellos que se esfuerzan. Dios dice, mirad las aves de los cielos, que no trabajan ni hilan, pero Dios los alimenta. Pero mira esa ave, no está durmiendo a las 5 o 6 de la mañana, está cantando, está adorando a su Dios. Y después está saltando, buscando su alimento, que ahí está la bendición, ¿no? Mirad las aves de los cielos. La bendición está ahí, pero hay que buscarlo, hay que trabajar, hay que recorrer, hay que caminar. Si tú quieres más bendición para tu iglesia, ve, trabaja, evangeliza, busca, ¿no? Y vas a ver, ahí está la bendición. Y ellos se habían vuelto ociosos tanto espiritualmente como también físicamente, ¿no? Y hay un proverbio que dice, aquel que es flojo en el día del trabajo, tu fuerza disminuirá. Y eso también lo podemos aplicar en la vida espiritual. Si somos flojos, bueno, la ociosidad es madre de muchas cosas, ¿no? Si no, míralo al rey David. Él debería estar en el tiempo donde los reyes salen a la guerra. Él se había quedado a dormir. ¿Ah? ¿Y qué pasó? No te quedes dormido, por si acaso, ¿ya? Y entonces exhorta el apóstol a trabajar para el Señor, ¿no? A trabajar para el Señor. Pastor. También los anima y los alienta que ustedes van a ser salvos, pero los perversos y los malos van a quedar excluidos eternamente para la perdición, ¿no? Lejos de la presencia del Señor y de su gloria y de su poder, pero nosotros vamos a estar con Él, vamos a disfrutar de Él. Qué lindo estar con Él, ¿no? Que Él, como dice Apocalipsis 21:3, Dios estará con nosotros. ¡Wow! ¿No? Qué grandioso está, que Dios va a estar con nosotros, ¿no? Así como en el principio Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios, hablaban con Dios, se paseaban con Dios, ¿no? Pero entró el pecado, ya lo malogró todo, ¿no? Y los anima. Sí, hermana Aide, quería hablar, creo. Sí, pastor. También aquí Pablo nos exhorta en el versículo 3:11, en la cual, como usted dice, de que debemos
siempre trabajar, siempre. Y dice, y en el 12 dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Imagínate, entonces, no solamente pues hay que estar, como se dice, esperando que nos caiga, no sé de dónde, pero hay que trabajar. En los dos versículos, no metiendo Exacto, sentidos ¿no? en la fe, no dice, ¿no? Por eso No yo estoy trabajar en allá. él. Perdón, hermano. Pensé que habías terminado y te estoy cortando. Por eso estoy de acuerdo con una parte con Pedro Castillo, ¿no? Aquel que no trabaja y no estudia, joven, vaya al ejército a trabajar ahí. Y bien. En el capítulo 2 Pastor, habla de la pastor, apostasía. Sí, les escucho. estuve leyendo también en el caso de algunos teólogos, no recuerdo cuál exactamente. Este trabajo también lo pude hacer con un poquito leyendo bastante, ¿no? Me causó un poco de dificultad de resumir. Pero estuve leyendo de unos teólogos que dicen que la venida del Señor con voz de arcángel en el aire es algo simbólico, dice que no es real. Entonces, ¿usted qué apreciación tiene, quizás con más experiencia, ¿no? Hay un poco que me confundió y esa era mi duda siempre, porque yo creo que Él va a venir en el aire pues, y nos va a llevar arrebatados. ¿Quién habló? León. Sí, pastor. Sí, sino que se reinició de nuevo mi teléfono. Hay una bullita que no escucho bien. No sé si escucharon bien la pregunta ustedes. ¿Podría repetir, por favor? Dice que, o sea, hay un grupo de, unos teólogos, no un grupo, ¿no? No recuerdo quién, que ellos dicen que el arrebatamiento no es algo que se va a dar de forma real en el aire, que Jesús lo vamos a ver y nos va a llevar, sino que es algo simbólico, no, dice que es como un error de traducción o de falta de entendimiento en la Biblia. Ah, ya. ¿Usted qué apreciación tiene con más experiencia en esta parte? Siempre tengo esa duda, me quedó ahí. Claro, yo creo en este arrebatamiento, pero siempre esa duda, ¿no? Claro. Sí, hay teólogos de los testigos de Jehová, cantidad escriben, ¿no? Ellos no creen en el cielo, y como no creen en el cielo, no van a decir que esto no existe, ¿no? El cielo y el infierno es acá nada más, ¿no? Pero si tú te das cuenta, lo que nos estaba hablando el apóstol Pablo, lo podemos mirar, ¿no? Y al estudiar el Apocalipsis también nos abre el cielo. Juan, el apóstol Juan, en su visión, deja la tierra, se va, se traslada al cielo, ¿no? Y que si nosotros vamos además, Hechos capítulo 1, versículo 11, no sé si te acuerdas, los discípulos, ¿qué estaban mirando? ¿Cómo se había ido Jesús? ¿No? Y los ángeles le dicen, ¿qué hacen mirando ustedes acá? Y los ángeles le afirman, y dicen, así como le habéis visto ir, así mismo volverá nuestro Señor. ¿No? Entonces, eso es un hecho real, no es algo histórico. El hecho de Elías, ¿no? Se fue también al cielo. Enoch, ¿no? Entonces, eso es real, no es que es metafórico o es un dicho, ¿no? Para mí es real, ¿no? Yo lo creo así. Es la palabra del Señor. Por eso hay algunos que tuercen las escrituras, ¿no? Para hacernos confundir. Y el apóstol les aclara y les dice, ¿no? En la primera carta, ya no hubo necesidad que le escriba ya en la segunda carta del rapto, de todo eso, porque ya había mencionado. Entonces ahora le dices, no sean ociosos, aprovechen a evangelizar, aprovechen a
a proclamar las buenas nuevas, ¿no? Porque esto no va a suceder así nomás rápido, va a decir, ¿no? Va a suceder, dice, cuando aparezca, dice, la apostasía, ¿no? Cuando se manifieste el anticristo, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, ¿no? Cuando se manifieste, ahí va a suceder, pero ahora todavía no, sigamos adelante, trabajando, ¿no? Para el Señor. Y la mies es mucha y obreros falta, que sí a trabajar, ¿ya? No debe hay un lindo sermón de Spurgeon, todos trabajan para Cristo, y utiliza el pasaje de Josué capítulo 7 y capítulo 8. Buenazo, búsquenlo ese, y es un sermón buenazo. Y los espías le dicen, no cansen a todo el pueblo, solamente que vayan como 3,000. Pero en el capítulo le dice, todos a trabajar. Y todos van a trabajar. Entonces no debe haber ociosos, dice él, ¿no? Y eso lo relaciona también con este capítulo de Segunda Tesalonicenses capítulo 3, ¿no? Es que sí, jóvenes, ustedes son jóvenes, ustedes tienen mucha fuerza, a trabajar, se ha dicho, ¿ya? Yo cuando soy joven he trabajado mucho he trabajado, wow, ¿ya? Por ahí algunos de Pucallpa son testigos. Llegaba a mi cuarto, me tiraba nada más. Sí, en la mañana estaba en el culto, en la tarde agarraba con la camioneta con unos jóvenes, me iba a Campo Verde, a 2 iglesias predicaba, a las 4, a las 7 de la noche y regresaba nuevamente, ¿no? Muy bien. Ya, ¿a quién le toca ahora? Pastor David, Sí, quería comentar, hay un tema muy interesante en segunda de Tesalonicenses, donde dice en capítulo 3, versículo 16, el mismo Señor de paz os dé siempre paz, dice, en toda manera. Y el Señor sea con todos vosotros. Eso un poquito a mí como que me da un poquito de, digamos, de crecer un poquito más, ¿no? Porque sabiendo que hay un Señor que quiere paz en tu iglesia, que quiere paz en tu casa, que quiere paz donde tú vayas, ¿ya? Y eso lo mismo también dice en Isaías, ¿no? Le dice príncipe de paz. En Hebreos también dice el rey de paz. Y ahí, pastor, ¿no? ¿Cómo habla? ¿Cómo nos dice las cosas o la palabra del Señor? Que tenemos que vivir en paz, ¿no? En shalom, ¿no? Shalom con todos nosotros, ¿no? sí, excelente, ¿no? Sí, la paz viene de una buena relación con Dios, ¿no? Busca primero el reino de Dios y viene. Y Filipenses 4, 6, 7 va a decir, ¿no? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones y ruegos con acciones de gracias. Y la paz de Dios vendrá sobre ustedes. Entonces, si no buscas, no oras, no hay una relación primero, no va a venir. Entonces, Dios se ha puesto su parte y yo también tengo que poner mi parte. Bien, pasamos entonces a 1 Timoteo. Adelante, ¿quién le tocó? Pastor, buenas noches, una vez más, buenas noches con cada uno de los hermanos. ¿Me escucha? Sí, clarito, adelante, buen micrófono. Ok. Bueno, me toca a mí sobre lo que es el libro de Primera de Timoteo y por casualidad, también a mi esposo le toca el libro de Segunda de Timoteo. Entonces hemos preparado una diapositiva. No sé si será Ya. posible, pastor. Lo hemos hecho juntos, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Ya, adelante. Pueden compartir, ¿no? Entonces, claro, mi esposo va a comenzar con lo que es la introducción para yo luego continuar con lo que es en sí lo que me toca, ¿no? Primera de Timoteo. Ya. Puede definir como moderado, claro.
Muy buenas noches, amados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y la bendición siempre con nosotros. Bueno, hermanos, me tocó unas cartas, la carta de a Timoteo, una carta muy interesante que nos fortalece, que nos anima, que nos enseña, nos redarguye para seguir en este ministerio pastoral que estamos nosotros estudiando, o líderes de la iglesia, para nosotros forjarnos, como hizo Pablo a Timoteo. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí se ve, adelante nomás. Tienes 15 minutos, menos de 15 minutos. Ya, no soy pastor, voy a insisto. Las dos epístolas de San Pablo a Timoteo junto con la escrita a Tito forman un grupo peculiar en las cartas paulinas, ¿no? Llamadas epístolas o también cartas pastorales, porque es dedicado a sus pastores de las iglesias, ¿no? Es Timoteo y Tito. Están muy relacionadas entre sí por el fondo, por la forma y por sus circunstancias históricas, por lo que los autores suelen estudiarse en bloque, como las demás epístolas paulinas. Son inspiradas y forman parte del Nuevo Testamento, como lo conocemos. Aunque el apóstol buscaba con estas cartas el bien e instrucción de las comunidades, o sea, de las comunidades o de las iglesias cristianas, las epístolas llamadas pastorales no las escribe directamente a ellas, sino a los pastores que las dirigen, dándoles instrucciones para el mejor ejercicio de su ministerio. En las tres, más que precisar el contenido del mensaje cristiano que ya es conocido, recuerda Pablo la obligación de conservarlo íntegro, defenderlo de los falsos maestros o profetas, y para ello de cuidar la organización y orientación de la vida cristiana y de la comunidad de fieles o de la iglesia, ¿no? Bueno, Timoteo, la carta es a Timoteo, ¿no? El destinatario. Vamos a conocer un poco a Timoteo. El destinatario inmediato es Timoteo, ¿no? Es el natural de Listra, de Licaonia, de padre gentil y madre judía. Podemos encontrarlo en Hechos 16:1. Y educado desde niño en el conocimiento y amor a la Sagrada Escritura por su madre, que es Eunice, y su abuela Loida. Esto encontramos en 2 Timoteo 1:5 y 3:15. Probablemente convertido y bautizado por el propio Pablo en su primera visita a Listra, se le asoció como compañero en el segundo viaje apostólico, sometiéndose antes a las costumbres judías, es decir, a la circuncisión por disposición del apóstol, para ser mejor recibido por los judíos y no obstaculizar su conversión. En Hechos 16:3 encontramos. Pablo encomendó a este discípulo de toda su confianza misiones especiales en Tesalónica, también en Corinto, en Macedonia, en Filipos y sobre todo en Éfeso. Es posible que acompañase a Pablo en su último viaje a Jerusalén durante la prisión de Cesarea y España, pero con él andaba sin duda en sus nuevos viajes por el oriente, quedándose por petición de su maestro en Éfeso, para atender las necesidades de la iglesia. Urgentemente por Pablo, que de nuevo se encuentra prisionero en Roma, en 2 Timoteo 4:9-21, acude a su lado, asistiéndole y sirviéndole de consuelo hasta el último momento, ¿no? Fue indudablemente Timoteo, figura destacada de la iglesia del primer siglo y en sus relaciones con el apóstol. Destinatario de 2 cartas a su nombre, aparece además citado 6 veces en el libro de Hechos y en 18 veces en las epístolas de Pablo. Su salud de Timoteo no era fuerte, porque podemos ver en 1 Timoteo 5:23, y se le considera de carácter tímido. En Corintios 16:10, su entrega, desinterés, humildad y fidelidad dieron pie al aprecio de su maestro, que era Pablo, que a duras penas prescindía de su compañía. Siempre necesitaba de él. Y ahora voy a dar pase a mi esposa, ya para que comience con lo que es introducción a la primera carta, que es 1 Timoteo. Bueno, en la primera epístola a Timoteo es una carta pastoral, como ya lo ha mencionado, del Nuevo Testamento,
que forma un grupo homogéneo, o sea, como que parecido a los libros de la segunda epístola de Timoteo y también la epístola de Tito. Su estilo y vocabulario son diferentes de los demás escritos paulinos, porque por lo que la mayoría de los teólogos consideran que no fueron escritas directamente por el apóstol Pablo, o que no fue él mismo quien les dio su forma literaria, sino que fue posiblemente alguno de sus discípulos. La primera carta o epístola a Timoteo tiene un enfoque ético, o sea, de cómo debemos comportarnos, a partir del cual hace recomendaciones prácticas para la vida sana de una iglesia, como también de sus integrantes, ¿no? Expresa recomendaciones, como le decía, de cómo debemos comportarnos, ¿no? Además, expresa también una preocupación por la palabrería y discusiones sin fines, ¿no? De falsos doctores que se apartan más de la palabra de Jesucristo. Y estas personas, pues, obviamente están cegados por el orgullo y no saben nada, ¿no? La carta fundamentalmente es doctrina, o sea, enseñanza de las prácticas cristianas. Existe a tal fin un capítulo entero, ¿no? Donde se habla sobre el orden eclesiástico y de las condiciones de cómo debe conducirse, por ejemplo, los obispos, ¿no? Me llamó la atención más el capítulo 3 y el verso 5, donde dice, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, no? También el autor comenta el problema de la falsa ciencia. Por entonces había un grupo de cristianos, dice, muy importantes que estaban siendo llevados por la doctrina de los gnósticos. En primera de Timoteo, leemos que el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo, un líder de la iglesia de Éfeso, que asegura que se enseñará sana doctrina y no permitiera que entren falsedades populares y distrajeren de las enseñanzas del evangelio. Le enseñó a Timoteo acerca de los oficios de los obispos y diáconos, y habló también sobre los requisitos que deben reunir aquellos que van a servir en dichos puestos. Pablo también escribió sobre su profunda gratitud por la misericordia que había recibido de parte de Jesucristo cuando se convirtió. El estudio de Primera Timoteo puede ayudarnos mucho a aumentar el aprecio de la importancia de la sana doctrina dentro de una iglesia. También puede profundizarse el agradecimiento por la misericordia del Salvador y por la importante función que desempeñan los obispos y otros líderes de la iglesia. Siguiente. ¿Cuándo y dónde se escribió? La primera epístola de Pablo a Timoteo se escribió probablemente en algún momento de los años 61 o 65 después de Cristo, posiblemente mientras Pablo estaba en Macedonia. Se cree que esta epístola se escribió cuando Pablo recién había salido de la primera llamada prisión en Roma. Antes de escribir esta epístola, Pablo había sido liberado luego de 2 años de encarcelamiento en Roma, y es probable que estuviera viajando mucho, visitando las regiones donde previamente había establecido ramas de la iglesia. Siguiente. ¿Para quién se escribió este libro y por qué? Pablo le escribió esta epístola a Timoteo, quien había presentado servicio con Pablo durante su segundo viaje misional, ¿no? Después de su misión, Timoteo entonces continuó siendo un misionero fiel y un líder de la iglesia, y uno de los colaboradores de mayor confianza de Pablo. Pablo se refería a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. El padre de Timoteo era un gentil griego, pero su madre y su abuela eran mujeres judías rectas que le habían enseñado y ayudado a aprender de las escrituras, ¿no? En el momento en que se escribió esta epístola, Timoteo estaba prestando servicio como líder de la iglesia de Éfeso. Pablo dio a entender que algunos miembros dudaban de la capacidad de liderazgo de Timoteo porque era joven.
Pablo tenía la intención de visitar a Timoteo en persona, pero no estaba seguro de si iba a poder hacerlo. Pablo escribió entonces esta epístola a Timoteo para ayudar al joven líder de la iglesia a entender mejor sus deberes. Siguiente. Pablo le escribió a Timoteo aconsejándole entonces en cómo dirigir a la iglesia en Éfeso. Los falsos maestros amenazaban con socavar la obra ahí y Timoteo, que era amigo querido de Pablo, se hallaba en una situación difícil, necesitando estímulo y consejo de cómo guiar a la iglesia. ¿Cuáles son algunas de las características de este libro? A las cartas de Pablo, que se conocen como 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, a menudo se les llama las epístolas pastorales, debido a que contienen los consejos de Pablo a los pastores o líderes de la iglesia. Pablo sugirió pautas para ayudar a Timoteo a reconocer los candidatos apropiados para servir como obispos o diáconos. Sus pautas ayudaron a poner de relieve la responsabilidad que tienen los líderes dentro de una iglesia para promover así lo necesario y también para que podamos cumplir las necesidades espirituales, ¿no? Pablo también abordó la falsa idea común del ascetismo, la creencia de que podía lograrse una mayor espiritualidad mediante la abstinencia estricta. Por ejemplo, les previno de que algunos de los miembros de la iglesia apostatarían y promoverían la creencia de que deberían prohibirse el matrimonio. Para contrarrestar esta y otras influencias perjudiciales y apóstatas, Pablo le dio instrucciones a Timoteo para que él pudiese enseñar la sana doctrina. La idea principal del libro es animar a Timoteo y alentarlo en contra de los falsos maestros y sus enseñanzas, dándole también consejos prácticos para la organización de una iglesia. Pablo animándolo y expresándole siempre su amor. Bosquejo. En 1 Timoteo 1, Pablo advierte contra las falsas enseñanzas, que debemos glorificar al Señor Jesucristo, quien extendió su gran misericordia para salvarnos. Pablo se refiere a sí mismo como el primero. También tenemos en 1 Timoteo 1, de 1 a 2, cómo Pablo habla sobre la fe de la iglesia. En 1 Timoteo 1, de 3 al 7, se habla de la advertencia contra las falsas doctrinas. En 1 Timoteo 1, 18 y el capítulo 2, el verso 5, del 1 al 5, habla sobre el testimonio personal de Pablo. En 1 Timoteo 2, del 6 al 15, se habla sobre los encargos a Timoteo, la oración pública y el lugar de la mujer de las iglesias, de la mujer dentro de una iglesia. En 1 Timoteo 3, del 1 al 8, se habla de cómo deben orar los hombres, cómo deben orar las mujeres. En 1 Timoteo 3, del 9 al 16, se habla sobre los requisitos para ser un anciano. En 1 Timoteo 4, del 1 al 6, se habla sobre los requisitos para ser un diácono, la información de Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo del 4, del 7 al 16, se habla sobre la apostasía en las iglesias y cómo reconocer a los apóstatas. En 1 Timoteo, capítulo 5, del 1 al 19, se habla de lo que un buen ministro de Dios puede hacer en tiempos de apostasía. En 1 Timoteo 5, 26, 21, sobre los deberes de los responsables dentro de la iglesia y la relación entre los creyentes. Eso sería todo, pastor. Gracias. Nos vamos con 2 Timoteo. De frente, adelante. Bien, amados Adelante, hermanos. William. Bien, amados hermanos, nos vamos con la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La segunda epístola de Pablo a Timoteo hace hincapié en el poder que resulta por tener un testimonio de Jesucristo, ¿no?
En 2 Timoteo de 1 a 7 al 8 podemos encontrar. También contiene una profecía de los tiempos peligrosos que existirían en los días de Pablo y Timoteo, así como en los últimos días. Para ayudar a Timoteo con las dificultades a las que se enfrentaba, Pablo lo alentó a confiar en las Escrituras y en los líderes de la iglesia y apoyarse en la doctrina verdadera. A medida que estudien este libro, los alumnos aprenderán doctrinas y principios que les ayudarán a vivir fielmente, a experimentar los tiempos peligrosos de los últimos días. ¿Cuándo y dónde se escribió? Es probable que la segunda epístola de Pablo a Timoteo se escribió también en algún momento, en el año 64-65 después de Cristo. Pablo escribió la epístola durante su segundo encarcelamiento en Roma, poco antes de su martirio. Durante su encarcelamiento, Pablo estaba encadenado. Es probable que estuviera en una celda o un calabozo expuesto a los elementos naturales y sus amigos tuvieron problemas para encontrarlo. Aparentemente Lucas era su único visitante regular. Pablo pensaba que su vida llegaba a su fin. ¿Para quién y por qué se escribió? En esta carta, Pablo alentó a Timoteo y le brindó fortaleza para ayudarle a seguir después de la muerte inminente de Pablo. Pablo sabía que no le quedaba mucho tiempo y deseaba ver a Timoteo, a quien Pablo llamaba figurativamente amado hijo, en 2 Timoteo 1:2. Al final de su carta, Pablo pidió a que Timoteo y Marcos lo visitaran y llevaran algunos artículos que había dejado atrás. Aunque la carta de Pablo estaba dirigida específicamente a Timoteo, su consejo se puede aplicar a aquellos que viven en los postreros días, según Timoteo 3:1, porque Pablo enseñó en cuanto a desafíos y soluciones que son importantes tanto en nuestros días como en su época. El trasfondo que podemos encontrar en 2 Timoteo, aparentemente Pablo había sido encarcelado en Roma nuevamente, ¿no? Aunque se desconocen los cargos, las condiciones de este segundo encarcelamiento eran mucho más difíciles que las del primer encarcelamiento que salió libre, ¿no? En vez de estar bajo un arresto domiciliario, Pablo estuvo en la infame prisión subterránea como pude encontrar, de Mamertina, donde los criminales aguardaban ya su ejecución, ¿no? Entonces Pablo ya estaba esperando ser ejecutado. ¿Cuáles son algunas de las características distintivas de este libro? Esta carta es una de las epístolas pastorales, juntos con Primera de Timoteo y Tito, también contienen últimas palabras del apóstol, muestra el maravilloso valor y confianza con que hizo frente a la muerte, ¿no? Timoteo parece ser la última carta ya de Pablo en el Nuevo Testamento. Esta carta contiene algunas de las reflexiones de Pablo en cuanto a las bendiciones y las dificultades de servir como predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Pablo destacó: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, indicando que tenía una seguridad personal de que él heredaría la vida eterna, como alguien que había ministrado por Jesucristo durante más de 30 años, Pablo estaba en una posición excelente para instruir a Timoteo en cuanto a cómo servir de manera eficaz y fortalecer la fe de otras personas. Bosquejo que podemos encontrar en 2 Timoteo 1, Pablo habla del don y el poder de Dios que se recibe mediante la ordenación. Enseña que el espíritu de cobardía, ¿no? Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, no proviene de Dios, y que no deberíamos avergonzarnos de nuestro testimonio de Jesucristo. Pablo testifica que Jesucristo lo había llamado a predicar el evangelio, como también nos llama a nosotros. En el 2, Pablo usa las imágenes de un buen soldado, ¿no? Hace referencia a un buen soldado, a un atleta victorioso y un labrador instruoso
para mostrar la necesidad de soportar dificultad a fin de recibir la gloria eterna. Compara a los maestros verídicos y a los falsos, así como los instrumentos honorables y los deshonrosos. Avisa a Timoteo que evite las controversias y que enseñe pacientemente a aquellos que necesiten arrepentirse. En el 3 y 4 podemos encontrar que Pablo describe las condiciones inicuas de los últimos días y alienta a Timoteo a usar las escrituras en su función como líder del sacerdocio. Él escribe en cuanto a su muerte inminente y declara: he guardado la fe. Pablo testifica que el Señor le entregará el reino celestial. Eso sería todo, amados hermanos. Bien, excelente. Ya hoy recién me entero que son un lindo matrimonio. Han trabajado en equipo. Eso me encanta. Cuando trabajan en equipo, ya, aunque por ahí creo la esposa diciendo que no gobierna bien su casa. Bueno, estoy bromeando, ¿no? Pero es la palabra del Señor. Me alegra, me alegra. ¿Y lo han leído como matrimonio los dos libros de 1 y 2 de Timoteo? Amén, pastor. Ah, Osito. sí, estaba Timoteo pastoreando la iglesia de... ¿Qué iglesia estaba pastoreando Timoteo? Éfeso. Éfeso, ¿no? Y había grandes problemas ahí. Ya les había dicho en Efesios, ¿no? Dificultades grandes, la diosa de Éfeso, y había hombres ricos, había mujeres, pues, ya que se vestían de lino fino, tela extra, ¿no? Y ellas querían mandar, querían hacer tantas cosas. Por eso Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hay que poner en orden, ¿no? Y mujeres menores de 60 para abajo, si son madres solteras, cásense, les dice, ¿no? Y requisitos para diáconos, también requisitos para presbíteros, ¿no? Es muy lindo, muy lindo. Y si usted lo ha leído, una leída, hubieras resaltado algunos textos maravillosos, ¿no? A ver, solamente para compartirles, ¿ya? Vamos a 1 Timoteo, agarren su Biblia rápidamente, porque, y si no lo tienen resaltado, resáltenlo estos versículos. 1 Timoteo 1:15, ¿lo sabe o no? 1 Timoteo 1:15, a ver, vamos, ¿quién lee? Amén. Ya, dale. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino a salvar. ¿A quién? A mí, ¿no? A ti, pecador. ¡Wow! No, no se olviden eso. Capítulo 2. Las mujeres querían enseñar y todo eso porque tenían plata, todo eso, ¿no? Y Pablo, ¿qué les dijo? Las mujeres. Silencio. No. Sujetos. Sujetas a sus maridos. Sujeta. Sujeción. Bueno, no, claro, había ese problema, ese contexto, pero en Cristo Jesús, la mujer no es más que el hombre, ni el hombre es más que la mujer, ¿no? No hay varón ni judío, somos uno en Cristo. También la mujer puede enseñar. Lo que sí acá, su contexto es que eran mujeres, pues, pudientes, con dinero y querían hacer lo que ellas querían, ¿no? Y torcían. Por esta razón, a esas les dice tranquilo, ¿no? Y si, porque más después, en segunda creo, les dice a las mujeres mayores de 60, y si tiene buen gobierno y todo eso, pónganlo como presbíteras, pónganlo en el liderazgo también, ¿no?
hay que hacer un buen estudio. No es que a veces nos cerramos y dicen, no, la mujer no debe ser pastora, no debe... es una discusión, ¿no? Pero no hable lo que otros dicen, ¿ya? O a veces escuchamos un sermón y eso lo repetimos ahí en la iglesia, ¿no? Hay que estudiar, hay que comprobar. Estudia por ti mismo y predícalo, ¿no? Entonces vas a encontrar que ellas son coherederas de la gracia de Dios, que ellas son buenas maestras. ¡Wow! Hay tanto, ¿no? para aprender. Y capítulo 3, ya hablamos de los requisitos. Capítulo 4, había también entrado, como hoy en día, ¿no? Hay cantidad de doctrinas. Por ejemplo, no necesitas casarte en la iglesia. Si tú estás viviendo más de 2, 3 o 4 o 5 años, la ley dice que tú eres como si estuvieras casado, ¿no? La ley dice que ustedes son casados. Ya no necesitas casarte en la iglesia o en lo civil, porque la ley te ampara. ¿Para qué casarse? Muchos están hablando en unas iglesias. Hay que tener cuidado. Primero estableció el matrimonio y después el sexo, ¿no? Entonces, y aquí había esos problemas, pues. Entonces, hoy en día está volviendo esas doctrinas de demonios, doctrinas que prohíben, ¿no?, que se coma los alimentos que Dios creó. Entonces, aquí lo dice bien clarito, ¿no? 4:1, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sí. Pastor David, lo que usted está comentando, ¿no? Es importante lo que en esta actualidad estamos viviendo. Por ejemplo, el matrimonio civil es ante la ley, ¿no? Pero el matrimonio religioso es ante Dios, que es lo más importante, ¿no? Ese es nada más mi comentario, pastor. Sí. Yo primero, cásense en lo civil y después vengan acá, yo los bendigo nada más a ese matrimonio, ¿no? Porque... bueno, hay mucho para hablar, no estamos en el matrimonio. Seguro les van a enseñar hogar feliz. Bueno, y después le dice, sea un buen ministro de Jesucristo, ¿no? Un buen siervo de Cristo. ¡Wow! Y a Timoteo, como era un pastor joven, como yo, un poquito más guapo quizás, ¿no? Las chicas se le pegaban, pues a un joven, ¿no? Y no, se le pegan. O sea, cuando yo estaba de joven, habían como 18 hermanas que se me rodeaban y ahí estaban, ¿no? Pero yo oraba así, con un ojo cerrado, un ojo abierto. Vamos a orar, toditas, a ver quién ora de verdad, pero una estaba ahí mandando besos volados mientras estaba orando. Porque yo les pillaba, que no estaba orando, entonces ya se aprovechaba, ¿no? Y bueno, hay cosas en la vida, ¿no? Bueno, ninguno tenga en poco su juventud de ustedes. Ocúpense en la lectura, ¿no? Ocúpense en la enseñanza, para enseñar bien. También el apóstol les da un consejo, le dice, escudriña bien las escrituras, ¿no? Creo que está en 2 de Timoteo, ¿no? Capítulo 5, a ver, el capítulo 5, ahí está pues las viudas, ¿no? Ahí había también viudas que se entraban en la iglesia y estaban diezmando de la prostitución, ¿eh? Y eso está prohibido en Levítico. Por eso el apóstol va a decir, hay mujeres que se entregan a los placeres y están viviendo dentro de la iglesia así. Y eso también hoy en día hay que cuidar la iglesia, porque en el ministerio de la música, los jovencitos, todo eso, hay que tener mucho cuidado, ¿no? A ver, 1 Timoteo 5:18. ¿Quién está pastoreando? Acá, a ver, Pablito Lezameta. ¿Cuánto quieres ganar ahí en tu iglesia?
Lean 1 Timoteo 5:18. 1 Timoteo 5:18. El obrero es digno. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahí está, ¿no? Entonces, en Posuso no tengo pastor. De acá un seminarista, ¿quién dice, heme aquí? Yo voy a Posuso. Casa, iglesia y un sol. M aquí, M. Y si usted quiere ganar 1000 soles, tiene que ganar más o menos, ganar unas 30 almas así. Unas 30 almas por, a ver, temporada. ¿Ah? Por temporada. No, por año será 30. 30 almas que gane, ¿cuánto? Que diezmen esas 30 almas, dependiendo, ¿no? Si usted pesca un pez gordo, va a diezmar bien, ¿no? Pero si no pesca el pez gordo, no va a ver, ¿no? Porque eso es muy interesante. Jesús les dijo a Pedro, ve y pesca, ¿no? Y abre la boca y paga la cuenta y la mía, ¿no? Entonces, si usted, el obrero es digno de su salario, y trabajamos duro y ganamos almas, de ahí va a salir nuestro sueldo, ¿no? Si quieres ganar, por ejemplo, 5,000 soles, que ganes 1000 almas nomás. A 3 soles que 10 son 3,000. Esas 1000 almas, a 5 soles son 5,000 soles. ¿Se has dado cuenta? No, pues, en 10 almas ya es un sueldo, ya pues, pastor. Claro, te das cuenta. Entonces, intente, ¿no? Ganar almas, ¿no? Hagamos, Dios nos mandó a ser pescadores, no, pero no por ganar, ¿ah? Dios es por añadidura, ¿no? Es muy importante acá, ¿ya? Yo les animo, aquí hay mucho trabajo, ¿ya? A veces pueden perder tu trabajo, pero en la iglesia la mies es mucho y obreros faltan. Y Dios paga bien, ¿ya? Dios paga bien, ya les dije, ya, paga bien. Si no, yo ganaba ahí en el colegio enseñando Biblia, 500, 600, así era el sueldo mínimo antes. ¿No? Pero ahora, ya Dios, gracias a Dios, ¿no? Ya Dios provee, Dios nos da. Toda la pandemia siempre ha habido, ¿no? Y no nos ha faltado. Y yo he seguido predicando, ¿ya? La iglesia sigue para adelante, por eso Dios está con nosotros. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Créanle a Dios, créanle a Dios. Isaías dijo, heme aquí, y él se fue, ¿no? Timoteo, ¿de dónde vivía él? Viaje para aquí, viaje para allá, para el apóstol Pablo. Timoteo es el que ha hecho más viajes de aquí para allá. Me encanta, ¿no? Y Dios provee, Dios suple las necesidades. A ver qué más hay. Timoteo también no cuidaba muy bien su salud. Yo cuando es soltero y he hecho desarreglos y estaba mal de mi estómago, ¿no? Pero el 5:23, ¿no, pastor? ahí el pastor Juan de Pucallpa me dio un jarabito así, ya que, y me dio una reprimenda y me dijo, hay que cuidar tu salud, todo esto, tú eres joven. Y desde ahí hay que comer a la hora, ¿no? Una fruta entre los almuerzos y hay que mantenerse sano, ¿no? Hay que cuidar, es muy importante, ¿no? Nada que Dios me cuida, Dios te cuida, sí, pero tú tienes que poner tu parte también, ¿ya? Ya, cuiden, esposas, a sus esposos, su almuerzo, ¿no? Es la comida fría, o a veces muy caliente también, o comer apurado, esas cositas dañamos nuestro cuerpo.
¿Y qué enfermedad tenía Timoteo? El estómago, ¿no? Y le dice, ya no tomes agua, Toma vinito. toma Sino una que copita usa un de vino poco de después de cada comida, después de una pachamanca, causa de tu estómago. oh, qué rico para sentar De cuentos. la pachamanca. Bueno, capítulo 6. En este tiempo hay muchos jóvenes, como se dice, buscan mucho dinero, la avaricia, ¿no? Pero también tenemos que enseñar no a ser conformistas, ni tampoco ir al otro extremo, ¿no? 1 Timoteo 6:8, teniendo abrigo y sustento, viva el hombre contento con esto, ¿ya? No hay que caer en el lazo del diablo queriendo enriquecerse. Invierte $250 y vas a ganar bastante intereses, y inviertes tus 250 y sales perdiendo. Recién pasó la noticia, $10,000 se le llevaron a un anciano que quería comprar su carrito. Perdió todo, ¿no? Bueno, hay que trabajar duro, sí, y hay que proyectarse como si vamos a vivir 1000 años, pero también hay que vivir como si mañana vamos a morir, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 6, todavía de 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este mundo, que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. Jesús mismo dijo, ¿no?, que es difícil que un rico se salve, ¿no? Más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja, ¿no?, que un rico. Esto hay que orar por los ricos, porque hay algunos en la iglesia, pero son los que menos diezman. Pero hay que enseñarles, ¿no? Si Dios les bendice, creo que deben dar más para la obra del Señor, ¿no? Pero a veces no es así, ¿ya? Entonces, busque estrategias, ¿no? Yo acá tengo un hermano, bueno, él no diezma, ¿no? Bueno, es nuevo todavía, pero ya le digo, hay una actividad de acción de gracias y va a venir las autoridades para orar. ¿Puedes dar 2 tortitas? Claro, ya, por ahí da ya, ¿no? Porque si no, así de frente no va a dar. Hay que orar por ellos, ¿no? Bueno, ya. Segunda de Timoteo capítulo 3. A ver, segunda de Timoteo capítulo 1, vamos rápidamente. Jóvenes, versículo 6. Ya, versículo 6. A ver, Miguel Moreta buscando en la Biblia. Léelo, por favor. Por lo cual te aconsejo que vives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición. Amén, ¿no? Aviven ese fuego, no apaguen ya el fuego. ¿Cómo lo mantengo encendido? Conectados con Él. Ya, conectados con Él, porque tu corazoncito es ese depósito donde el Espíritu mora, ¿no? Según de Timoteo 1:14. En segundo capítulo, a ver, vamos a hacer un jueguito. Agarren todos sus lapiceros. ¿Ya? Escriba la primera letra del versículo 3, segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dios dice, nos da 3 ejemplos, ¿no? Para ser buenos hijos de Dios, buenos soldados de Jesús. Nos da 3 ejemplos. Escribe la primera letra
de ese primer ejemplo que nos da. ¿Qué letra es? ¿Penalidades? S. Muy bien, S de Saldaña, por si acaso. La letra S, ¿ya? El segundo ejemplo que les da el apóstol a Timoteo, les dice que sea como un atleta, la letra A. Ya va a salir mi apellido, ¿ah? S-A. S-A. Y el versículo 6 da el ejemplo de un Labrador. ¿qué letra sale? L. L. Ya, ¿qué dice? Sal. Sal, ¿no? No vaya a salir del Zoom por si acaso, ¿ya? No. Bien, sal. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol. Se sal de este mundo, ¿no? La sal da sabor, ¿no? La sal da sazona, y usted debe ser un buen soldado de Jesucristo. El buen soldado de Jesucristo hace esto. Versículo 15, 2:15, se presenta delante de la congregación, delante de Dios, ¿no? Y que ha investigado, ha estudiado y va a presentar la palabra que Dios te ha hablado, ¿ya? Lo que Dios tiene preparado para alimentar a la grey, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes esto, ya la gente, pues, tienen hambre y sed y van a alimentarse, ¿no? Es que sí, con ánimo, muchachos, jóvenes, ya Dios te le está llamando, Dios le está invitando a ser grandes hombres de Dios como Spurgeon, como Luis Palau, ¿no? Y mira esos grandes, el hermano Pablo, ya murieron ahora. Ustedes tienen que levantarse, ¿ya? Porque vienen tiempos difíciles, ¿ya? Tiempos difíciles. Capítulo 3, versículo 1. Vienen tiempos peligrosos. ¿Y cómo va a ser el fin de los tiempos? Va a ser, compara con nuestro país, ¿ya? Léelos ahí, esos versículos 2, 3, 4, el 5. Van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Wow, ¿no? Estos van a seguir aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Son como los brujos de Moisés con Janes y Jambres, ¿no? Que resistían a Moisés. Capítulo 4. ¿Cómo quieres que te recuerden antes de morir? El apóstol dice, he peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Su venida. A ver, use el Zoom ahí donde dice reacciones, ¿ya? ¿Cuántos aman su venida? Denme un like. Un like, ¿cómo se llama? Un emoji. Ahí está. Primera. La Jacqueline Ceballos ya tiene un... ¿no? ¿Qué pasa? Las mujeres son primero. Ahí está William. Más Henry. Maxito está llorando. ¿Por qué llora, Maxito? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Ah? ¿No amas su venida? Ahí está, muy bien. Es un emote de la risa, pastor. Ah, está llorando de risa. Excelente, excelente. Excelente, excelente. Ya, muy bien. Ya. Bien. Ya, hay que amar la venida del Señor. Bien. Y tenemos que enseñar esto. Ya. Vamos, antes de ir al receso, son 2 minutos. ¿Alguna pregunta para irnos al receso? 5 minutos nomás, porque hemos perdido casi 15 minutos al inicio. Ya, a ver. Una pregunta, algunas preguntas antes de ir al receso. Pastor. Sí. Sí, yo quería preguntar sobre lo que usted comentó hace un ratito sobre los 7 años de tribulación, ¿no? Que habla el Tesalonicenses también, que compartió.
Bueno, lo que pasa es que, bueno, como yo también sé, ¿no? Que la venida de Cristo, antes de que Cristo venga, la iglesia será arrebatada y habrá pues 7 años de tribulación, ¿no? 3 años y medio de paz y 3 años y medio ¿no? de algo malo, ¿no? De lo malo, ¿no? Pero justamente, justo estábamos como también en clase con el pastor Alberto Sánchez y nos habló un poquito de escatología, ¿no? Bueno, todavía no llevamos ese curso, lo llevaremos quizás más adelante, pero él dijo algo que, bueno, en realidad a mí me llamó la atención, ¿no? Y espero en algún momento poder, en un curso de escatología, poder llevar, aprenderlo, ¿no? Y saber, y sacarme de esta inquietud, ¿no? Que ahorita tengo. Sobre el tema de estos 7 años de tribulación, porque el pastor afirma de que la iglesia sí va a pasar, la iglesia sí va a pasar los 7 años de tribulación. O sea, uno dice que la iglesia va a ser arrebatada, pero él afirmó que la iglesia sí va a pasar por tribulación esos 7 años. Ajá. Seguramente él tiene su base bíblica, por eso es la que afirma así. Bueno, yo le demostraría mi base bíblica, ¿no? Bueno, hay 3 corrientes, ¿no? Una dice que va a ser antes, otra dice que va a ser después, otra va a decir que es por la mitad, ¿no? La tribulación estamos pasándola ahora, ¿no? Pero la gran tribulación es otra cosa, ¿no? No es nada lo que estamos pasando, esta tribulación. Estas tribulaciones son, como dice el apóstol, somos atribulados para consolar a otros, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto nos dice? También hay que entender, ¿no? En Apocalipsis vamos a ver un poquito más de estas corrientes, ¿no? Pero también averigua más y lee la Biblia, ¿no? Cuando leemos vamos a entender un poquito más y más y más hasta que el lucero de la mañana alumbra y brilla, ¿no? Wow. Bien, nos vamos hasta las 9:05 a 9:06 ya. Ya, 5 minutitos de receso al baño, a tomar agüita, un cafecito, una galletita, y si no termina, venga con su galleta y venga con su agüita o su sopita, ¿no? Y mientras vamos escuchando, va compartiendo, vamos avanzando, porque hay que aprovechar el tiempo. La Biblia dice que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, ¿no? Bien, 5 minutos. Bendiciones.